Amigos, muy buenas tardes. Los saludo en el glorioso nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado siempre es por los siglos de los siglos. Hemos venido hablando de ofrendas, primicias, mm, de un rato secreto. Hemos venido hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado de varios temas, bendito el Señor. Eh, pero vamos a dejar un poco el tema de las contradicciones de la religión para darle paso a enseñanzas que en este tiempo necesitamos tanto hombres como mujeres. Bien, hoy vamos a hablar, amigos y compañeros, de la mujer sabia, de la mujer que edifica su hogar, de la mujer que tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo. Sabemos que una mujer, si no tiene una ligadura con nuestro Señor Jesucristo, es una mujer insensata, lo mismo que un hombre. Son insensatos, ¿por qué? Porque están ligados a las cosas del mundo y como tal van a traer consecuencias porque el mundo y en su actualidad solamente trae consecuencias. Bien, vamos a mirar hoy por medio de este estudio, vamos a mirar qué es tan importante para un hombre y para una mujer llegar a conseguir su ayuda idónea como lo ha dicho el Señor. Porque por más de una ayuda es una compañera, es una esposa, lo mismo que un esposo, una ayuda. La misma escritura habla y declara el Señor que llegan a ser uno solo. Y como entendemos que dos personas unidas en un mismo propósito, pues nunca van a decaer ni van a fallar, porque si se está derrumbando el uno, el otro lo sostiene. Bien, vamos a comenzar desde el libro de Génesis para mirar en qué circunstancias el Señor comenzó ya a ponernos a nosotros los hombres, gloria al Señor, la ayuda que Él en su sabiduría eh, calculó que era importante para nosotros los hombres. Bien, vamos a comenzar desde el libro de Génesis, que nos dice el Señor por medio de la escritura. Bien, vamos a ir a Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice el Señor, y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo. Bien, vemos muy importante que aquí el Señor ya comienza a hablar, como lo dice este pasaje, dice, y Dios los creó a su imagen, hombre y mujer los creó. Bien, muy importante, porque el Señor en su sabiduría nos colocó a nosotros los hombres esta ayuda tan importante como lo es la mujer. Porque ya el Señor había creado lo que eran animales, había creado las aves del cielo, habían creado multitud de la creación que Él ha hecho, pero eh, el Señor en su sabiduría vio que el hombre estaba en sí solo, necesitaba a alguien más cercano, una ayuda más fuerte, como lo dice la escritura, un cordón que no se rompiera. Por eso el Señor en su sabiduría sucedió esto que va a pasar. Dice el Señor en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, dice el Señor así de esta manera. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, muy importante. Voy a hacer una ayuda adecuada. Y como lo hemos visto, él ya había hecho los animales, había hecho los caballos, los bueyes, que son muy importantes en la vida del ser humano. Pero en la humanidad de nosotros, y en este caso el Señor, en la humanidad del hombre que Él ha creado, vio que necesitaba algo más. Y sigue diciendo así.
Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así que el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre, lo que venimos diciendo. A pesar de que el Señor había creado toda esta ayuda tan importante como lo son los animales, el Señor vio que no era una ayuda adecuada para el hombre en su humanidad de sentimientos, ¿ya? El Señor en su sabiduría es grande. Dice el Señor, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se me llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Muy importante esto. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Muy importante esto que el Señor viene ya construyendo en su infinita sabiduría, el Señor dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la preparó y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Muy importante. Cuando decimos que la mujer ha sido sacada de la costilla del hombre, es para que tuviera también la misma humanidad de nosotros, ¿sí? Fuera con los mismos sentimientos, con las mismas bondades, con la misma amor, con los mismos sentimientos, pero con una gran diferencia de que para ella el Señor hizo unas funciones totalmente diferentes para nosotros los hombres, pero llegan a ser un solo ser, como dice la Escritura. Este pasaje es muy importante donde dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Muy importante. Hoy en día muchos dicen que la mujer fue sacada, que el hombre fue sacada de una sopa nuclear, que del Big Bang, que somos descendencia de los simios, de los micos, y por sucesivamente, en fin, que no se sabe cómo salimos nosotros. Pero la escritura es muy clara de que somos polvo de la tierra y eso lo entendemos porque la escritura es muy clara. Vemos que cuando una persona muere, sus huesos, si vemos el cadáver ya a lo último, que es un cúmulo de huesos, y partimos algunos de ellos, vemos que es polvo, que se vuelve tierra. O sea que la palabra es muy verídica, bendito el Señor. O sea que en este caso la mujer pasa a ser naturaleza del hombre, polvo de la tierra también. Pero muy importante, salió del hombre. ¿Por qué salió del hombre? Para que tuviera su misma semejanza. Muy importante. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen un destino. ¿Cuál? El Señor dejó muy claro y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Muy importante cuando el Señor dice esto, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos forman un solo ser. ¿Por qué? Porque el amor de padre y madre es muy diferente al de su compañera o su mujer en este caso. Bien, pero también tenemos que tener claro, tanto un hombre como una mujer, saber escoger con quién vamos a compartir nuestra vida. Hoy en día nosotros, en la ignorancia del Señor, escogemos a nuestro acomodo y nos parece bien, quizás porque una mujer es atractiva, tiene muchos atributos personales y exteriormente, pero no vamos más allá. Lo mismo viceversa. Vemos solamente lo superficial. Y eso es un grave error. ¿Qué pasa? Que tanto lo superficial, lo exterior y lo interior tienen que venir juntos. ¿Por qué? Porque con el tiempo, tanto un hombre como una mujer, sabemos que nuestra naturaleza es también, ¿cómo le dijera? Ser personas que con el tiempo
queremos tener algo bonito, algo adecuado para nosotros, algo que nos guste. Algo importante que tenemos que entender es que tanto un hombre como una mujer, aparte de los atributos personales que tengan, que es una buena mujer, un buen hombre, que es trabajador, que es íntegro, primero que todo, que se ha formado en el Señor, tanto hombre como mujer, pero también tiene que tener una, eh, una personalidad exteriormente, ¿sí? Muy adecuada. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso va a ser también un tropiezo. Muchos dicen, no, solamente hay que ver lo interior, pero lo exterior también cuenta muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es un impedimento con el tiempo para que tanto un hombre como una mujer decidan o divorciarse o separarse. ¿Por qué? Porque no te puedes, tanto hombre como mujer, dejarte. Que porque ya estás con alguien comprometido, entonces ya no me arreglo, entonces ya no me baño, entonces ya me vuelvo gordo, gorda, ya me da igual porque pues tiene que quererme así de esa manera porque a la hora del té es mi esposo o mi esposa, y no es así. Tenemos que tener un cuidado en estas cosas porque tanto lo exterior y lo interior cuenta muchísimo. Bendito el Señor. Entonces, para que con el tiempo no haya una desigualdad, tiene que haber un equilibrio entre exterior e interior. Tiene que haber siempre una igualdad, un equilibrio. Y eso es tanto para hombres como mujeres. No debemos descuidar esa parte interior y exterior. Debemos alimentar el alma con la palabra del Señor y lo exterior adecuadamente, porque también el Señor en la Escritura condena lo que es la glotonería y también muchas cosas que quizás nosotros, y eso sucede en muchos matrimonios, aún cristianos, que con el tiempo se dejan. ¿Por qué? Porque se descuidan muchas cosas. Porque ya cuando una persona llega a tu vida y ya quizás te casas con ella y ya tienes hijos, tanto el hombre ya siente que tienes algo ya seguro, de que da igual cómo ella se vuelva. Da igual si se arregla, si no se arregla, da igual si está más gorda, si se enflaqueció, si, bueno, muchísimas cosas y también sucede en viceversa con el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo, con los años, que ya llega nuestra vejez, pues eso nos va a acarrear muchas dificultades personales, tanto hombre y mujer, cuando estamos ya conviviendo en una situación como lo es el matrimonio. Muy importante entender de que cuando uno se une, no estás obligado tampoco a aguantar malos tratos, ni de hombre ni de mujer. Dice la escritura que nosotros los hombres, el Señor nos declara, debemos amar a la mujer como un vaso frágil. ¿Por qué? Porque es tan importante de que la mujer salió de nuestro interior, exactamente de una costilla. O sea, es importante para nosotros. El Señor dejó a las mujeres algo supremamente en su eterna sabiduría, algo maravilloso para nosotros los hombres. Pero no debemos olvidar los fundamentos que el Señor ha dejado tanto para hombre como mujer. Tenemos fundamentos y tenemos instrucciones para cada uno, tanto hombre como mujer. Muy importante no olvidar que lo interior y lo exterior cuenta muchísimo, van ligadas al mismo propósito. No hay que solamente decir que el Señor ve solo lo interior y lo exterior no. Lo exterior cuenta también mucho porque si no, el Señor no hubiera colocado ropa, en este caso Adán y Eva, los hubiera dejado desnudos, pero el Señor ya viendo de que las cosas se habían salido del contorno donde estaban, los vistió. Entonces es muy importante tener decoro en la vestimenta, tanto hombre como mujer, muy importante, y más cuando hay un matrimonio de por medio, y aún si no lo hubiera. Bien, seguimos, muy importante entender las cosas que el Señor nos viene diciendo. Vamos a mirar, estamos hablando de la ayuda idónea, en este caso la mujer, muy importante lo que el Señor nos ha dejado, bendito el Señor que nos ha dejado a la mujer para nosotros los hombres, poder tener una ayuda idónea, importantísima, tener ese cordón, ese doblez para nuestra vejez también, y tanto para ellas también encontrar un buen hombre y nosotros encontrar una buena mujer, pero primero que todo que estén instruidos en la presencia del Señor. De nada vale encontrar una mujer bonita exteriormente si interiormente no lo es. Entonces, las dos cosas tienen su equilibrio, interior y exterior. Y esto va para hombres y para mujeres. Tenemos que entender muy claro, no podemos ir por la vida
consiguiendo a nuestro acomodo, que porque esta persona es atractiva, que porque este es atractivo, y nos quedamos con eso. Y con el tiempo vamos a tener un tropiezo. Debemos entender que el matrimonio es algo muy importante y una responsabilidad muy grande. Por eso, tanto hombre como mujer tienen que tener lo principal, y lo principal es el temor del Señor y el principio de su sabiduría. Si no hay eso, vamos a fracasar. Muy importante. Y primero que todo, pedirle también dirección al Señor para que Él ponga lo que nosotros necesitamos. Bien, vamos a mirar lo que una mujer sabia, en este caso, vamos a mirarlo en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. Esto es un acontecimiento muy importante eh, entre una mujer llamada Abigail, en este caso, David, en este entonces, y un hombre llamado Nabal, el cual era el esposo de Abigail. Bien, pero vamos a ver que en el transcurso de esta historia, vamos a ver qué papel fundamental tenía esta mujer. Una mujer capaz de resolver una situación complicada que se estaba saliendo de control, pero su sabiduría la llevó a ser sensata y a prevenir una desgracia como la que iba a ocurrir. Bien, vamos a leerlo para ir sabiendo qué nos dice la escritura. Muy importante. Dice el Señor. Estamos en Primera de Samuel capítulo 25. Vamos a leer el capítulo completo para entender sobre esta bella historia que nos regala el Señor, para mirar que lo que puede hacer una mujer sensata para nosotros los hombres. Gloria a Dios. Bien, dice, Samuel murió y fue enterrado en Rama, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Mahón. Había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Mire yo lo que nos viene diciendo la escritura. Una mujer bella e inteligente. Por el contrario, Nabal era un hombre insolente y de mala conducta. Vemos que en este caso el que venía cometiendo el error era el esposo, el cual era insolente y de mala conducta. Pero ella era una mujer bella exteriormente e interiormente. ¿Por qué era bella interiormente? Por su inteligencia y primero que todo por el temor del Señor. Bien, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. ¿Cómo has de saber cuando tus pastores enviaron con nosotros? Jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmen, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Ya este señor, como lo dice la escritura, aparte de que era insolente, tenía una mala conducta, eh, venía provocando ya. No sabía quién era David, un hombre ya ungido de Dios, y este hombre por su insensatez quería ya comenzar a armar una desgracia que era para él mismo. Bien, los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, ciñas en toda la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron ciudad, cuidando el bajo. Perdón. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron a él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, ciñas en toda la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Bien, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal,
David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él nos trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni de hablar se le puede con él. Bien, muy importante que un mensajero fue, en este caso, y le avisó a Abigail, una mujer que, como dice la escritura, bella, inteligente, sensata esta mujer, y este hombre, gloria al Señor, se adelantó y le dijo a esta mujer llamada Abigail lo que había sucedido, que su marido, en este caso su esposo, había tratado mal a este hombre David, que siempre él, sus hombres, a ellos los habían acompañado en los campos y nunca les habían quitado nada. Simplemente David quería ser cortés con este hombre. Pero su marido, en este caso, como dice su criado, que mantenía de mal genio y aparte era insolente y de mala conducta, no sabía la ruina que se les iba a recaer, porque David iba dispuesto a acabar con todos sus hombres e incluso a quitarle también la vida. Y en este caso también podría caer la vida de esta mujer llamada Abigail. Pero importante lo que esta mujer va a hacer en estos momentos que dice la escritura. Bendito Dios. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uva, pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre sus asnos, les dijo a sus criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Muy importante. No que ella haya tenido un secreto, porque en un matrimonio no pueden haber secretos, pero en este caso ella iba a desintegrar lo que su esposo había comenzado a hacer, porque él, en su insolencia y en su mala conducta, su mal genio, era un hombre insensato. Entonces, ya estaba comenzando a crear su propia desgracia, pero esta mujer muy importante que pone en práctica lo que es una mujer sabia, inteligente, se adelantó esta mujer, hizo 200 panes, odres de vino, pasas, tortas de higo y se fue en busca de David, antes de que éste llegara al campamento donde ellos estaban. Dice la escritura, montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo. Mire, muy importante lo que este señor no llegó a recapacitar de que David, un hombre ya ungido de Dios, aún les cuidó sus ganados, sus cosas, sin pedirles nada a cambio. Y en este caso David necesitaba eh, algo para sus hombres, porque los mandó a reconocer el lugar y quería como una especie de retribución por todo lo que David había hecho cuidando sus años. No que tuviera que pagarles ni que estuviera cobrando, pero en este caso debemos entender de que en ese tiempo este señor tenía esta situación de sus asnos y sus cosas, pero David, íntegro en el Señor, nunca le quitó nada, antes lo cuidó y ahora David necesitaba de él. Pero lo que hace la insolencia, lo que hace la mala conducta, el mal genio, un hombre insensato, pero grande, y esta mujer virtuosa, inteligente, que dice la escritura, una mujer bella, dice también exteriormente e interior, una mujer demasiado espontánea, es esencial lo que hizo esta mujer. Bien, dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él. Postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quiera hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. ¿Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan? Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme
y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Muy importante lo que esta mujer ya, el Señor le había hecho entender a esta mujer lo que iba a hacer David, un hombre que iba a ser el rey de Israel, y esta mujer ya lo anticipó, postrándose a los pies de David y diciéndole estas cosas porque David había decidido hacer justicia por su propia mano. Bien, aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Muy importante. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Muy importante lo que el Señor hizo con esta mujer Abigail, un instrumento que el Señor también la utilizó para impedir que David fuera a derramar esa sangre inocente, pero entendemos que David lo hacía porque este hombre fue insolente con él. Muy importante, por eso tenemos que ser sabios y sensatos en el Señor antes de actuar. Muchas veces también con nuestras palabras herimos a la gente, no solamente con golpes, sino también físicamente, verbalmente herimos a las personas. Muy importante. Dijo el Señor: y bendita seas tú por tu buen juicio. Mire lo que David le dice a esa mujer: bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio. Muy importante, una mujer sensata es algo importantísimo para un hombre. Bien, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte el mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le había quedado vivo a Nabal ni un solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Gloria al Señor. Una mujer excelente, una mujer sensata, una mujer virtuosa, una mujer inteligente, tanto exteriormente y interiormente. Una mujer en todos los aspectos llena de la sensatez y la sabiduría del Señor. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Mire la insolencia de este hombre, que no le importaba, no sabía ni lo que le iba a suceder. Pero él solamente se dedicó a tomar su vino, pero no sabía la desgracia que su mujer, en este caso su esposa, había impedido por ser una mujer sensata, una mujer virtuosa en ese caso. Bendito el Señor. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer el mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Mire lo que el Señor, la escritura dice que de él es la venganza, y en este caso el Señor lo hizo porque este hombre, David, había hecho un buen juicio a este hombre, había cuidado sus ovejas, sus cosas, nunca le había hecho mal, pero en este caso este hombre, su insensatez lo llevó a la propia muerte. Muy importante esto que dice el Señor. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Vemos que la escritura declara también, y en el Nuevo Testamento dice que una mujer queda libre cuando el esposo muere, o en este caso el hombre queda libre cuando una mujer muere, cuando ellos están casados. O sea, que la muerte los desliga de lo que es el vínculo del matrimonio, pero mientras ellos vivan, están ligados. Entonces, muy importante, esta mujer, el marido había muerto, por lo cual esta mujer había quedado libre. Por lo tanto, David le ofreció matrimonio. ¿Por qué? Porque vio en ella una mujer virtuosa, una mujer sumamente preciosa, como dice la escritura, una mujer bella e inteligente. Y David, un hombre también sabio, en la sabiduría del Señor, le envió este mensaje proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y prostrándose en tierra, dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle, incluso estoy dispuesta a lavarle los pies y a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue en los mensajes con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas.
Saúl, por su parte, había entregado a su hija Milca, esposa de David, a Patiel, hijo de Lais, oriundo de Galim. Muy importante esto que nos dice este corto capítulo, una enseñanza muy importante de lo que una mujer llamada Abigail o un hombre también llamado David y otro hombre llamado Nabal, el cual era el esposo de Abigail. Vemos cómo este conjunto de, de tres personas tuvieron un papel importante, en el cual David, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre recto en el Señor, Abigail también, una mujer sensata, sabia, hermosa, como dice la Escritura, tanto por dentro y por fuera, pero vemos que también había un hombre necio, un hombre insensato, como lo era Nabal, y esa insensatez lo llevó a su propia muerte. Hoy en día también tenemos que entender que la insensatez no solamente es para las mujeres, es también para los hombres y lo vemos también en esta escritura muy claro, pero vemos cómo el Señor nos mostró una parte de lo que es la insensatez y nos mostró también otra parte de lo que es la sabiduría y la inteligencia y sobre todo el temor del Señor, en este caso plasmado en una mujer. Muy importante lo que esta mujer Abigail hizo, que lo único que hizo esta mujer fue retener una desgracia de la cual hasta ella podría haber perdido su propia vida. Muy importante lo que dice y esta enseñanza que nos deja el libro de Samuel, primera de Samuel, muy importante, bendito el Señor. Estamos hablando de una mujer virtuosa eh, para nosotros los hombres, muy importante. Vamos a mirar en el Salmo 111, capítulo 10, vamos a mirar lo que dice el Señor. Dice el Señor de esta manera. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Muy importante lo que dice el salmista en este capítulo. Salmo 111, capítulo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué sucede cuando tenemos temor de Dios? Siempre lo hemos reiterado en la escritura, que a Dios no se acerca por temor. El temor en el Señor es la obediencia. ¿Cuándo tenemos temor? Cuando vemos que el pecado se nos acerca y nos retiramos de él. Comenzamos a tener sabiduría. Pero a Dios no hay que acercarse por miedo. A Dios hay que acercarse por respeto, por amor. Un Padre que creó los cielos de la tierra, los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, siempre el Señor comparte su sabiduría con nosotros y nos demuestra su grande amor. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Esto nos habla para hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un buen juicio para entender lo que es la sabiduría del Señor. Y esto va para un hombre y una mujer. Una mujer instruida en la escritura, en la palabra de Dios, es una mujer como lo hizo Abigail. Una mujer instruida en la escritura es una mujer como lo hemos visto. También la escritura habla de Ruth, una mujer también maravillosa. Hemos visto grandes mujeres en la escritura, muy importante, mujeres que han hecho un hueco en la historia, mujeres maravillosas, que su sensatez, su temor ante el Señor, las ha llevado a, a prevenir desgracias. Y esto nos sucede para hoy en día, cuando nosotros los hombres encontramos una mujer virtuosa y viceversa, una mujer encuentra un hombre virtuoso en el Señor, vemos que se unen y llegan a ser un solo cordón. Se unen, se llegan a ser un solo cuerpo, muy importante, un cordón de doblez porque es difícil de romper. Pero para que esto suceda, tenemos que estar instruidos en la palabra del Señor. Vemos que esta palabra es algo tan importante para nosotros, tanto hombres como mujeres, que debemos que estar en ella siempre sumergidos. Si nosotros, a nuestra conveniencia, comenzamos a buscar una esposa o un esposo a nuestra conveniencia, vamos a fracasar. Tarde o temprano podemos durar 10 años, podemos durar 5 años, 20 años, 15 años y a lo mejor cuando llega nuestra vejez se separan, porque se ha visto y eso también en muchos matrimonios que se dice ser cristianos. Pero para que no suceda esto tenemos que pedirle dirección al Señor, aferrarnos a la Escritura y el Señor, por medio de su palabra, nos va instruyendo tanto hombre y mujer. ¿Para qué? Para que llegado el momento podamos, en este caso, en el Señor, Él ponernos la persona que verdaderamente va a ser nuestro compañero o nuestra compañera. Muy importante. La Escritura dice y declara el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante,
Vamos a seguir por ahora para no perder el orden. Ya vemos lo que dice los salmos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, o sea, sus mandamientos. Y esto va para hombres y mujeres. Muy importante lo que dice el Señor. Vamos a ver lo que nos habla también aquí el libro de los Proverbios. Vamos a hablar en Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo de 10 al 11. Dice el Señor: ¿acaso no está llamada la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Dice el Señor. Dice: opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Más vale la sabiduría que las piedras preciosas, y no lo más deseable se le comparará. Mire, muy importante, dice: opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento y no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le comparará. Mire lo importante que el Señor hace una aclaración, que el oro, las piedras preciosas, no valen absolutamente nada en una persona virtuosa en el Señor, tanto un hombre como una mujer. Puedes tener carros, puedes tener casas, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser el cirujano más grande, puedes ser el abogado más grande, puedes ser el arquitecto, puedes ser la persona más, mejor dicho, esplendorosa humanamente para nosotros. Puedes ser la mujer más bella, puedes tener los atributos más hermosos, puedes tener hombres, cantidad, como decimos en el mundo, y el hombre también puede tener muchas mujeres, pero si no tiene el temor del Señor y la instrucción en el Señor, absolutamente tenemos nada. Tarde o temprano vamos a fracasar. Pero teniendo la sabiduría y la instrucción en el Señor, tenemos más que la plata, tenemos más que el oro refinado, tenemos más que las preciosas piedras y que aún no se le compara absolutamente nada con lo que es la sabiduría en el Señor. Muy importante tener en claro lo que es la palabra del Señor, palabra maravillosa, luz para nuestros pies, tanto hombres y mujeres, para hombres y mujeres. O sea, mujeres y hombres, y amigos y compañeros, si no leemos la escritura, si no vamos a ella a buscar guía y nos vamos guiando por nuestros propios medios, tarde o temprano vamos a fracasar. Pero con esta guía maravillosa, siempre vamos a ir de gloria en gloria. Muy importante lo que dice el Señor y en este caso los proverbios. Vamos a seguir en el libro de los proverbios. En el capítulo 9 vamos a leer del 1 al 18. Muy importante esto que dice. Mire lo que dice la escritura. La sabiduría se construyó su casa y se labró 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Deja su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Importante lo que dice esto. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Algo muy importante que dice esto. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben más a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero esto ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Muy importante lo que dice el Señor en el libro de los Proverbios, por medio de Salomón. Dice la escritura, el que corrige al burlón se gana que lo insulte. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará, bendito el Señor. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber.
El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Y cómo conoces tú al santo? Cuando obedeces, bendito el Señor. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Muy importante esto que dice la mujer. No queriendo desventurar a la mujer ni mucho menos, pero esto lo habla el Señor para aquellas mujeres que verdaderamente quieren hacer un cambio en su vida, y el cambio está aquí, en la escritura. El cambio no está en las discotecas, el cambio no está en la ropa, el cambio no está en los zapatos, el cambio no está en las pinturas, el cambio no está en las joyas ni en las perlas, ni en ninguna parte. El cambio está en la palabra del Señor, tanto para un hombre como para una mujer. Muy importante esto, y el Señor mismo lo dice. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Muy importante. Y aún así dice, por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. No dice que aquí se le añaden a una persona por tener una empresa, ni se le añaden días, años más a su vida por tener un par de zapatos, o por tener un carro, o por ser la diva, o el divo, o como quieren hoy en día, Instagram una cosa, la otra, likes una cosa y la otra. No. Hoy en día se consigue más en la instrucción del Señor, y aún se consigue vida, días en esta tierra, y aparte la vida eterna. Por eso, la mujer necia es escandalosa, dice el Señor, frívola y desvergonzada. La mujer necia. Miren qué importante lo que dice aquí cuando una mujer es necia. Cuando una mujer es necia, ¿qué pasa? Que dice que el pan sabe a miel si se come a escondidas. Hoy en día muchas personas dicen que lo prohibido es mejor, que es mejor ir a tener una relación íntima con el vecino, que es mejor tener una relación íntima con el hombre casado, que es mejor tener una relación íntima con el hombre que se fueron a tomar una cerveza y quedaron ahí en la discoteca y se fueron a tener una intimidad, y así se la pasan por la vida, tanto un hombre como una mujer. Y para ellas es felicidad. ¿Por qué? Porque el mundo las alaba. Porque los hombres las alaban, porque dicen, uy, sí, tú eres inteligente, tú eres una mujer, mejor dicho, extremadamente inteligente. ¡Wow! Pero no sabemos que lo único que una mujer consigue con eso es, pero estos ignoran que allí está la muerte. En esa mujer está la muerte. En esa mujer necia, escandalosa, frívola y desvergonzada, allí está la muerte. ¿Por qué está la muerte? Porque ella va camino a la muerte, tanto material como espiritual. Y todos los que van a participar de ese camino van con el mismo destino que ella. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Mire hasta donde una mujer necia, escandalosa, frívola y desvergonzada arrastra a la gente a una fosa. Y eso también hace un hombre. Cuando un hombre es borracho, cuando un hombre insulta, cuando un hombre no es íntegro, cuando un hombre también es desvergonzado, cuando un hombre es frívolo, cuando un hombre es maltratador, cuando un hombre es muchas cosas también, lo que hace es que todas las mujeres que llegan a su encuentro, en este caso, van directos a la fosa. ¿Por qué? Porque algún día van a morir materialmente porque a lo mejor la asesinan, o viceversa, y aún así también están muriendo espiritualmente. Muy importante esto que dice el Señor, bendito Dios. Estamos hablando de una mujer virtuosa, bendito Dios. Por eso, mujeres, cuídense de ser escandalosas, frívolas y desvergonzadas. Busquen la palabra del Señor y verás que aquí encontrarán la luz y encontrarán un gran hombre que verdaderamente haga de su vida algo maravilloso, y que lleguen a ser ese cordón tan excelente y algo tan maravilloso como lo dice el Señor, que es un cordón de doble doblez. Muy importante. Y aún así llegarán a ser una sola carne. Pero no busquemos en nuestra fuerza, no busquemos en nuestra inteligencia. Pidamos la guía, y la guía está en la palabra del Señor. No en la esquina, no en las amigas. La instrucción no está en Facebook, la instrucción no está en el WhatsApp, la instrucción no está en las joyas, la instrucción no está en los zapatos, ni en la ropa, ni la instrucción está ni en los parques, no está en las discotecas, no está en los cines, está en la palabra del Señor. Muy importante cuando una mujer verdaderamente quiere encontrar un hombre también que sea maravilloso, como lo es de pronto el corazón de esa mujer. Muy importante. Y cuando una mujer tiene un corazón maravilloso, instruido en el Señor va a poner también a alguien maravilloso a su lado. Pero primero tienen que llegar a la instrucción del Señor. Tienen que tener primero
El temor de la sabiduría es el conocimiento del Señor. Y cuando tú conoces al Señor, comienzas a obedecer sus mandamientos. Muy importante. Seguimos en el libro de los Proverbios. Capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Mire este pasaje muy importante, lo que dice el Señor. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué pasa esto? Porque una mujer sabia, ¿cómo edifica su casa? Una mujer sabia cuando edifica su casa, cuando ya está en el vínculo del matrimonio, tiene sus hijos. Una mujer que ya ha recibido la instrucción del Señor, pone en práctica los estatutos que el Señor le está diciendo por medio de esta lámpara. Una mujer sabia pide instrucción al Señor, pide sabiduría al Señor. No comienza a pelear en su propio entender, no comienza a sacar su inteligencia a relucir, sino que saca la inteligencia por medio de la palabra del Señor. Y asimismo edifica su casa, tanto con sus hijos como con su esposo. Pero la necia la destruye con sus manos. ¿Por qué la destruye? Porque una mujer en su casa y pensando solamente en si el vecino está bien, si el vecino es simpático, si el vecino tiene los ojos azules, tiene verde, si el hombre es guapo, si el hombre es fisiculturista, si el hombre tiene mujer, tiene hijos, dice que lo prohibido es mejor y no haya la manera de salir casi desnuda a la calle para que este hombre la mire y así sucesivamente va con sus propias manos destruyendo a lo mejor algo que el Señor ha puesto en su camino. Puede ser un buen hombre, pero lastimosamente una mujer que no tiene instrucción en el Señor, poco a poco va destruyendo con sus manos lo que el Señor ha puesto en su camino. Y más adelante va a encontrar un tropiezo del cual va a ser viceversa. Ella va a querer cambiar, pero ya ha conseguido algo que le va a repercutir lo que ella ha hecho. Entonces, para que esto no suceda, la mujer sabia edifica su casa. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando esta mujer es sabia es porque ya tiene el principio que es la palabra y la está poniendo en práctica. Por lo tanto, esta mujer es como Abigail, una mujer sensata, una mujer inteligente, bella, como dice la escritura, tanto por fuera como por dentro, pero es una mujer que es sabia, porque ya se instruyó en la sabiduría completa que es la del Señor, no en la de nosotros los humanos. Pero dice que la necia la destruye con sus manos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Mujeres que solamente quieren andar vistiéndose, que la ropa, que la moda, que una cosa y que la otra. Muy importante, no podemos tampoco andar desnudos. Y el Señor nos dejó también las cosas para que las disfrutemos, pero seamos sensatos en disfrutar las cosas. El Señor no cambia, el Señor no se moderniza, el Señor podemos vestirnos adecuadamente, tanto un hombre como una mujer. Podemos estar externamente bien vestidos, acordes a las ocasiones, pero no con vanidad, no como con queriendo ir a provocar a los demás. Tenemos que ser cultos en esa parte, tanto un hombre como una mujer. Tenemos que esconder nuestros atributos para nuestra esposa y nuestro esposo. Tenemos que esconder las cosas que el Señor nos ha regalado, no mostrarlas como si fuéramos de pronto o exhibiendo para que los demás caigan en tentación tanto con nuestro cuerpo, sea de hombre o sea de mujer. O sea, muy importante, no seamos necios, hombre, mujer, en este caso, la mujer, sea sabia, mujeres, edifiquen su casa, pidan instrucción al Señor y el Señor llegará y enviará por medio de su sabiduría y su misericordia un hombre que también les ayude a edificar una gran casa, primero en el Señor y también en sus vidas, tanto para nuestra vejez. Muy importante. Seguimos en el libro de los Proverbios. Vamos a leer una historia de también un poco en el libro de los Proverbios. Vamos a leer en los Proverbios capítulo 31. Vamos a leer del versículo 10 al 31. Muy importante esto que dice sobre la mujer también. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Mire lo que dice el Señor. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Una mujer ejemplar. Aquí no dice que una mujer bien vestida, ni que una mujer tenga suficientes atributos. No dice que es más preciosa por eso. Dice que es una mujer ejemplar. ¿Qué es una mujer ejemplar? Cuando una mujer edifica su casa, ama a su esposo, ama primeramente al Señor y su palabra y se ciñe a ella. Sabe qué es lo que le corresponde a ella en este mundo y en esta escritura y lo pone en práctica. No quiere ir más allá, sino que tiene lo justo,
para que haga una vida. A ella le dejaron unos estatutos, a nosotros nos dejaron unos estatutos. Sígalo, no nos tenemos que saltar por encima de los demás, que porque la liberación femenina, que porque yo quiero ser más que este, y comienza, es más bien no un matrimonio, sino más bien contender y comienza más bien una rivalidad. Y no se trata de una rivalidad, se trata de un hogar, un matrimonio, se tratan de ser uno solo, andando por un mismo camino. Dice el Señor, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Bendito el Señor. Muy importante, hace una pregunta, ¿dónde se hallará una mujer ejemplar? Y el que la encuentra es más valiosa que las piedras preciosas, no una modelo, no una mujer llena de dinero, no una mujer en un descapotable, no una mujer con una minifalda, no una mujer con unas grandes piernas, no una mujer con tantas cosas que el mundo la quiere, sino que dice una mujer ejemplar, una mujer que es sensata al hablar, una mujer que es sensata al vestir, una mujer que es sensata al actuar, una mujer que en vez de aumentar la llama la apaga. Eso es una mujer ejemplar. Una mujer que no está por ahí, por el mundo, mostrando sus cosas. Una mujer que no está buscando hombres y tiene ya uno en casa. Antes trata de edificar más su casa, trata de enamorarse más de su esposo y trata de que su esposo se enamore más de ella. Bendito el Señor. Pero esto lo hace una mujer ejemplar y dice que vale más que las piedras preciosas. Increíble el Señor en su sabiduría. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una mujer sensata, una mujer que está instruida en el Señor, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre se va confiado para su trabajo, trae su pan a su casa y no necesita estar buscando cosas malavidas, porque hay hogares donde la mujer quiere la moda, quiere zapatos, quiere ropa, quiere una cosa, no le basta una cosa, no le basta la otra y hace y obliga a que el hombre comience a andar por malos caminos para poder satisfacer esta vanidad de esta mujer. No queriendo decir que las cosas tengan escasear. Muy importante entender las cosas, que tanto un hombre tiene que dar a su hogar lo que es su ropa, su manutención, sus cosas para su esposa, para sus hijos, para su hogar, pero hay mujeres que van más allá, pasan el límite, y eso lo hacen cuando una mujer no está confiada en el Señor, no está tranquila en el Señor, eh, no se llena con lo que el Señor le ha dado, sino que quiere más y más. Y eso hace que el hombre vaya a buscar ganancias malavidas para que esta mujer satisfazca sus deseos. Pero, ¿qué sucede? Que tanto con el tiempo él va a tener un mal proceder y ella también va a tener un mal proceder. ¿Por qué? Porque todo trae su consecuencia. Bien, ella le es fuente de bien, no de mal. Hablamos de una mujer ejemplar. Todos los días de su vida anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe a la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, promueve cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú la superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidas sus logros y públicamente alabadas sus obras. Muy importante esto que dice el Señor. Dice, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas todas. ¿Por qué? Porque vemos mujeres que han ido a la luna, vemos mujeres que son camioneras, vemos mujeres que han hecho de todo, pero
no tienen el temor de Dios. Muy importante esto. Y dice, tú la superas en todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, para hombres y para mujeres. Engañoso es el encanto. Cuando nos vamos detrás de alguien que porque tiene los ojos verdes, azules, sea hombre, sea mujer, rubia, morena, lo que sea, cuando nos vamos detrás de solamente el encanto superficial, con el tiempo es engañoso y pasajera la belleza. Por eso tenemos que entender que tenemos que conseguir primeramente en el Señor una esposa o un esposo interior y exteriormente equilibrados, para que no suceda cuando llegue nuestra vejez, no nos pase esto que dice que engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Cuando llegamos a una cierta edad y no hemos sabido, primero en el Señor, conseguir a alguien adecuado, vamos a tener grandes inconvenientes. Entonces, tratemos de primero pedirle al Señor que nos conceda la oportunidad de conseguir una persona que sea virtuosa, una mujer sabia, sensata y viceversa, que no solamente se dedique al encanto de su belleza, sino que se dedique al encanto también de su interiormente. Una mujer que es virtuosa y que tiene la instrucción del Señor, dice la Escritura que vale más que las piedras preciosas, porque es una mujer ejemplar. No necesita de que su marido se vaya pensando en qué va a hacer ella, dónde estará metida, qué estará haciendo, en chismes, en una cosa y la otra, sino que simplemente se va plenamente confiado en ella, porque saben que son uno solo y están instruidos con el Espíritu Santo. Sabemos que la sabiduría del Señor es grande y nunca va a dejar que tanto un hombre como mujer se desvíe de lo que tienen que hacer. Muy importante lo que dice este libro de los Proverbios. También vamos a mirar lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 7 al 12, dice el Señor, la unión hace la fuerza. Dice, me fijé entonces en otro absurdo que es la vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermano, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto? Y me abstengo de las cosas buenas. Se preguntó también, es absurdo y una penosa tarea. Más vale dos que uno. Importante esto. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Y no tienen, dice, si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Muy importante esto que dice el Señor. Dice, más vale dos que uno. Dice que si cae, el otro lo levanta, porque uno solo, ¿cómo se va a dar calor? Pero tenemos que entender que debemos buscar un calor genuino. Una persona que esté instruida en el Señor, sea hombre o sea mujer. Muy importante. No nos dejemos solamente deslumbrar por las bellezas, que es importante también porque todo va ligado, va en un solo conjunto, pero también tenemos que entender que vale más una mujer ejemplar que una mujer que sea una modelo o un hombre modelo, pero debemos de entender de que no podemos descuidar tampoco nuestra belleza exterior, muy importante, lo que es nuestra ordenanza, nuestra limpieza y muchas cosas que como seres humanos requerimos, muy importante. No descuidemos las cosas tampoco. O sea, no nos dediquemos tampoco a volvernos una bola y no nos dediquemos solamente a que porque ya tengo la mujer y tiene hijos, entonces ya me va a querer así. No, siempre tenemos que tratar de que día a día, tanto ella hombre, mujer, nos enamoremos más. Bendito el Señor. Muy importante lo que dice el Señor. Ahora, vamos a pasar a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo da instrucciones al matrimonio. Dice el Señor, dice así. Dice el apóstol Pablo en la primera carta que le envía a la iglesia en Corinto, a los hermanos de Corinto, le dice así en el capítulo 7, primera carta a los Corintios. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Muy importante lo que el apóstol Pablo está reiterando por causa de la inmoralidad sexual. Él está diciendo que es mejor que cada uno consiga su esposa y su esposo. Muy importante. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir con su deber conyugal
con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Muy importante esto. El deber conyugal es importante. La comunicación es importante. Sabes de que cuando un hombre se junta con una mujer y una mujer con el hombre, los cuerpos se unen y el hombre es dueño del cuerpo de la mujer y la mujer es dueña del cuerpo del hombre. Entonces, los dos están para satisfacer su intimidad. Pero primero que todo tiene que haber una confianza, tiene que haber primeramente un amor interior, tiene que haber un amor exterior, tiene que haber un gusto, tiene que haber primero una instrucción, tiene que haber algo tan importante para que esto pase debidamente adecuado, como lo vienen diciendo el Señor desde la antigüedad, y en este caso el apóstol Pablo, también reiterando, dice, el hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para que cuando estés con tu esposo llenes todos los requisitos y la mujer llene todos los requisitos para que no tenga una persona que está buscando en las esquinas lo que le hace falta en la casa, sea económicamente, sea materialmente y también en la intimidad. Muy importante, estas cosas se hablan. Debemos ser sabios, sensatos y maduros en la escritura para entender estas cosas que el apóstol Pablo nos está hablando. Estamos hablando de una mujer sensata. Bien, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Vean lo que venimos diciendo, muy importante. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás. Lo que venimos diciendo, las cosas hay que hablarlas en la intimidad, muy importante. Cuando una persona se junta y hablan sus cosas, para poder que tanto hombre como mujer satisfazcan sus deberes íntimos, conyugales. Hay que cumplirlos, dice el Señor aquí, por este caso por el apóstol Pablo, dice que el hombre tiene que cumplir su deber conyugal y la mujer también, que no se nieguen el uno al otro. La mujer no tiene derecho a su cuerpo ni el hombre tiene derecho a su cuerpo. Los dos están para ser uno solo, para satisfacer sus deseos, pero no en lujurias salidas de contexto. Todos sabemos que el cuerpo de la mujer, cuando hay en un vínculo matrimonial, es para uso del hombre, pero no para profanar ese cuerpo y viceversa la mujer. No hay que profanar las cosas. Podemos llegar a una relación íntima, satisfactoria, tanto para el uno como para el otro, pero en cosas adecuadas. No son tabús, son cosas adecuadas. Entonces, debemos entender las cosas para no salirnos de los contextos tampoco. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse, nuevamente de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio, lo que pasa hoy en día. Muchas personas la demora es que salga el marido y ya la mujer está buscando otro. Muchas veces sale la mujer y el marido está buscando otro, y eso no puede ser, porque seguimos, de nada sirve estar en lo mismo, porque estamos en fornicación, estamos cayendo en un adulterio terrible y si llegamos a morir en ese estado, sabemos que solamente nos espera ese horrendo despertar de condenación. Entonces, dice, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo, en este caso como el apóstol Pablo, que fue un hombre soltero. Dice, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Muy importante lo que acabamos de decir. Quemarse de pasión es la fornicación. No podemos nosotros pretender de que porque solamente estamos con una sola persona y pretender de que no pasa nada y que como no soy mujeriego, pero tengo una relación espontánea y como la mujer tampoco es libertina, sino que de vez en cuando está con uno y con el otro, pero es de vez en cuando, entonces para nosotros humanamente nos parece bien, pero muy importante lo que dice el apóstol Pablo, estamos en fornicación. Entonces, si no nos podemos dominar, en este caso, si no podemos estar solteros, pues el Señor, gloria a Dios que dejó el vínculo del matrimonio, pero bajo sus estatutos y por todo lo que venimos diciendo. Todo se une en un solo vínculo para que no tengamos tropiezos más adelante. Muy importante. Dice, a los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo, yo no. Es un mandato del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene esposo que no es creyente y él consiste en vivir con ella, que no se divorcie de él.
porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión de su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión de su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Importante. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si salvarás a tu esposa? Muy importante esto que dice el apóstol Pablo, que una persona, si está con una persona que no es creyente, pero deciden darse en un matrimonio, eh, que no se separe. Pero para que no suceda esto, tenemos que también entender que la Escritura nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Entonces, todas estas cosas, por eso hay que leer la Escritura para entender. El apóstol Pablo deja unas instrucciones, pero también tenemos que entender que más adelante también nos deja otras instrucciones que dice que no nos juntemos con yugo desigual. Y el yugo desigual es que un hombre creyente es difícil que se junte con una mujer que no es creyente. En este caso, puede que una mujer que no sea creyente puede llegar a los pies del Señor por el esposo creyente y viceversa también. Pero tenemos que tener cuidado con esto, que muchos se han juntado creyendo cambiar a una persona, en este caso, que me junto con ella porque voy a hacer que entre el camino del Señor y viceversa también, pero lo único que han hecho es causarse muchos sinsabores. ¿Por qué? Porque no pretendemos cambiar a nadie, el único que cambia es el Señor, pero nos dice la Escritura que no nos ajuntemos en yugo desigual. Así que tratemos más bien nosotros de buscar a alguien que esté en el camino del Señor, que ya tenga una instrucción para que él también tenga ese conocimiento, o en este caso ella también, y nos quitemos mucho peso de encima y podamos nosotros avanzar a algo mejor, en este caso, como dice el apóstol Pablo, a la perfección, y no quedarnos en el mismo contexto de que si por mí voy a cambiar, de que voy a obligarlo a la iglesia, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer aquello, porque muchas personas se ajuntan con otras pensando que los van a cambiar, pero lo único que se hacen es causarse muchos problemas y de paso estar en una fornicación. Bien, bendito el Señor. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Dice, en cualquier caso, uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado a alguien estando ya circuncidado que no disimule su condición. Fue llamado a alguien sin estar circuncidado que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que está cuando Dios lo llamó. Dice, ustedes fueron comprados por un precio que no, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermano, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que ha sido llamado. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? Hace una pregunta. No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, a los que se casan tendrán muchos aprietos y yo quiero evitárselo. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutan de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, dice el apóstol Pablo. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerle restricciones, sino para que vivan con decoro plenamente y dedicados al servicio del Señor. Dice el Señor, muy importante, dice que él preferiría que todos estuvieran solteras como el apóstol Pablo, para evitarnos tropiezos. Bien, pero también nos deja que si no tenemos ese dominio propio, nos ajuntemos en el vínculo del matrimonio. Pero nos dice que nuestros intereses estarían divididos, porque nos preocupamos en cómo agradar a nuestra esposa, cómo agradar a nuestro esposo, pero nos vamos olvidando de cómo agradar al Señor. Pero también tenemos que entender que para todo el tiempo, también dice el Señor en el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo. Entonces, nosotros
en la instrucción del Señor y pidiendo su misericordia, podemos hacerlo también todo. Podemos tener a nuestra pareja, pero sin dejarnos también de preocupar por el Señor, que es lo primero. Poner al Señor delante es algo maravilloso y teniendo esta protección divina en el Señor, su sabiduría por delante de nosotros, sabremos que no vamos a caer en ninguna tentación ni en ninguna cosa que sea eh, mala para nosotros. Entonces, podemos tener a nuestras esposas, podemos tener a nuestros esposos, pero también dedicarnos al servicio del Señor. Pero no solamente dedicarnos al servicio del Señor y descuidar a nuestros esposos o a nuestras esposas, porque ahí es donde vienen los problemas. Ni tampoco dedicarnos solamente al servicio de nuestras esposas y esposos, porque no podemos descuidar la obra del Señor. Entonces, todo lo podemos hacer, bendito el Señor, pero eso es pidiendo la ayuda del Señor y organizándonos, y en este caso, siendo uno solo con nuestra pareja. Muy importante la comunicación para que estas cosas no se salgan de control. En el apóstol Pablo, muy claro en esto. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo envía esta carta a los Efesios y dice de esta manera, dice, en, el, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, dice, sométase en unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométase a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. No queriendo decir esto de que tienen que sufrir malos tratos. Muy importante esas cosas, ni tampoco vejaciones, ni malos tratos verbales, ni mucho menos. Someterse a su esposo no quiere decir que tiene que aguantar hasta que la lleve a la muerte, no. Muy importante las cosas aclararlas, que hay personas que dicen que tiene que someterse a todo, entonces la persona aguanta malos tratos, aguanta vejaciones y demás, y eso no es así. Muy importante, hay que entender la escritura. Someterse no quiere decir que sea sumiso, sino que someterse es saber su condición, saber sus estatutos, compartirlos con su cónyuge y poderse unir en un mismo propósito, pero cada uno compartiendo lo de cada uno. Muy importante esto. Bien, esposos, amen a sus esposas así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Parece hacerla santa él al purificarla, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga, de ninguna imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa, así como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Muy importante esto que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, donde nos habla de estas instrucciones, la mujer que ame a su esposo, el esposo ame a la esposa, pero como le digo, sin aguantar vejaciones de ninguna clase, ni de hombre ni de mujer, sino amándose los unos a los otros, amándose en este caso en un deber conyugal muy importante, cumplir con sus deberes conyugales, tener comunicación, instrucción en el Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la Escritura, pero para eso tenemos que tener un entendimiento genuino para no salirnos ni desviarnos del contexto que el Señor nos ha dado a cada uno. Muy importante, amémonos los unos a los otros y todo lo podemos hacer. Si tenemos una esposa, podemos servir al Señor. Pero no solamente servir a la esposa y quedarnos ahí y olvidarnos del Señor. Y no solamente tampoco es solo iglesia, ni porque tenemos hogar, tenemos esposa y hijos. Todo lo podemos y podemos repartir nuestro tiempo adecuadamente para trabajo, para servir al Señor y para servir a nuestras esposas. Todo lo podemos hacer, pero debemos nosotros pedirle instrucción al Señor, sabiduría, entendimiento, fuerza y sacrificio para que tanto nosotros en el vínculo matrimonial seamos uno solo y podamos compartir todas estas dificultades, unirlas y sacar una conclusión de ellas, tanto para el hombre como para la mujer, pero sabiendo de que todo lo podemos hacer. O sea, no malinterpretemos la escritura, no hay que aguantar malos tratos tampoco, como dice, las mujeres que se sometan a sus esposos, pero no aguantando malas cosas. La mujer está para amarla, lo dice el Señor, cuidarla como un vaso frágil. Lo dice la escritura que salió de nuestro propio cuerpo, fue creada de una costilla. Y asimismo la mujer también debe amar a su esposo. Pero también para encontrar unas cosas así debemos primero que pedir y tener, primero que todo, lo que es
el principio de la sabiduría que dice la Escritura, que es el temor al Señor. Muy importante. Sigue diciendo el apóstol Pablo, en este caso el Señor, por medio del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículo del 18 al 20, dice el Señor así. Muy importante, dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Mire lo que dice, como conviene en el Señor, no como me conviene a mí. Ella no puede someterse a lo que yo quiero. Debemos entender que somos uno solo compartiendo un propósito, un entendimiento. Ella le puede gustar una cosa y me puede gustar otra. Pero si la compartimos, ella tiene sus cositas y yo tengo mis cosas también. Entonces, debemos entender de que sométase a sus esposos como conviene en el Señor. ¿Y cómo conviene? En obediencia, en sacrificio, en lealtad a la Escritura, en lealtad a su esposo, en lealtad a su esposa. Dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Mire lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se somete uno, tanto la esposa como el esposo nos sometemos. ¿Cómo nos sometemos? En de que ella le pueden gustar las cosas de una manera, a mí me pueden gustar de otras, pero como estamos unidos en un mismo propósito, las hacemos para ella de una manera y para mí de la otra manera y podemos sentarnos y disfrutar de ella. En una comida, si a ella le gusta una cierta comida, a mí me gusta otra, podemos ir a un restaurante normal y ella pide su alimento, yo pido mi alimento y podemos compartirlo. Seguimos siendo esposo y esposa y vivimos radiantemente. No podemos pretender de que podemos obligar a una persona a ser como nosotros o a comer como nosotros o a querer ser como nosotros. Es muy difícil. Cuando estamos en ignorancia en el Señor, muchas veces queremos hacer esto, pero cuando ya recibimos la instrucción del Señor, vemos que debemos compartir lo que tanto una persona piensa, que es muy diferente a nosotros, en este caso una mujer, pero al compartir eso, lo unimos al propósito que nosotros estamos pensando también y lo hacemos uno solo. Compartimos las cosas que ella siente, lo que ella piensa, lo que piensa el hombre, lo que piensa, en este caso, los dos, y unirlo en un solo propósito. ¿Para qué? Para siempre ser una sola cosa. Y lo podemos hacer, muy importante. No hay que pretender cambiar a nadie, ni aún en el matrimonio, pero sí debemos de entender que tenemos que ser respetuosos, tanto con nuestro cuerpo, cada uno, con su esposa, su esposo, ser primero que todo instruidos en el Señor y compartir las cosas. No necesariamente tenemos que creer, cambiar a alguien que tiene que estar así, que tiene que estar así. No, la escritura la cambia. El que la cambia es el Señor. Nosotros no pretendemos cambiar a nadie. Pero también no podemos ajuntarnos en yugo desigual. Porque cuando nos juntamos en yugo desigual suceden estas cosas. Que la mujer se viste de esta manera, que se viste indecorosamente, uno se siente mal, quiere decirle algo, pero la persona le dice, no, pero no, usted no me va a cambiar, es que usted no es mi papá, es que usted esto. Es muy difícil, pero mientras que tú, si te buscas a alguien ya acondicionado a la escritura, esta persona tiene este fundamento, entonces no va a haber necesidad de que tú le estés diciendo una cosa ni la otra, simplemente se van puliendo en cosas pequeñas los dos para hacer uno solo. Muy importante, no ajuntarse en yugo desigual para que no sucedan esas cosas, bien importante. Lo que dice el apóstol Pablo, esposas sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Muy importante lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses. Bendito el Señor. Dice el apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo, dice Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8, dice así, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y la constancia. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Cuando habla de esto, ser sumisa, no quiere decir que tenga que aguantar vejaciones ni cosas que dañen su integridad personal. Cuando dicen que son sumisas, es cuando una mujer se sume primero a la escritura, a lo que el Señor le dejó como instrucción y acepta lo que el Señor le dejó al hombre y lo une a su propósito. Muy importante estas uniones que debemos reiterar, pero muchas personas tergiversan los versículos. Cuando una persona dice que tiene que ser sumisa, entonces tiene que aguantarse lo que el hombre quiera. Si el hombre llega borracho y le pega, si el hombre tiene una relación esporádica, entonces ella tiene que aguantarse todo porque tiene que ser sumisa. Y no, la escritura no habla de eso. Ser sumisa en la palabra.
ser sumisa en las cosas que verdaderamente los hacen crecer a los dos, ser sumisa en el sentido de su familia, ser sumisa en que los dos estén en un solo propósito. Eso es ser sumiso, tanto un hombre como una mujer. No en vejaciones, ni malos tratos, ni de mano, ni de palabra. Muy importante aclarar estas cosas porque nadie está para aguantar, en este caso, malos tratos de nadie, porque el Señor nos ha llamado a paz y felicidad, como dice la Escritura, a mantener nosotros adecuadamente, pero, como vuelvo y lo reitero, no nos unamos en yugo desigual. Muy importante. Dice el Señor, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrán decir nada malo de nosotros. Muy importante cuando nosotros tenemos estas instrucciones del Señor y las ponemos por obra. Bien, el apóstol Santiago también nos habla sobre estas cosas. Dice en el capítulo 3, versículo 13 al 18, dice así, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Miren, muy importante lo que dice el apóstol Santiago en esta carta, que dice que si es sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Entonces, cuando nosotros somos sabios y entendidos y tenemos un hogar, nuestros hijos y también con el prójimo, ¿cómo demostramos que somos sabios e inteligentes y que tenemos una instrucción del Señor? Cuando practicamos la misericordia, la honestidad, cuando nuestra familia no es un espejismo, cuando nuestro hogar no es una fachada que se esconde detrás de unos muros, sino que está a la luz pública también. Muy importante esto. No vivimos del que dirán, pero tampoco podemos esconder lo que pasa en nuestro hogar. Tenemos que ser íntegros afuera y adentro. ¿Para qué? Para que no sucedan estas cosas, como dice el apóstol Santiago. Dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y cuando un hombre es sabio, es humilde. Cuando un hombre es sabio, es misericordioso. Cuando un hombre es sabio, ama a su esposa. Cuando un hombre es sabio, ama a sus hijos. Cuando un hombre es sabio, se somete a su hogar, se somete al Señor, se somete a su ejemplo y lo da, lo hace relucir con sus hechos, no con sus palabras. Y lo mismo una mujer. Cuando una mujer es sensata, lo hace como esta mujer Abigail. Cuando una mujer es sensata, lo hace como lo dice el libro de Proverbios y de Eclesiastés, de que exalta su sabiduría. ¿Cómo? En su casa. ¿Cómo lo hace? Con sus hijos. ¿Cómo lo hace? Con su esposo, en su modo de vestir, en su modo de hablar, en su modo de actuar, en su modo de acercarse al prójimo, en su modo de proceder, en su modo de mirar, en toda su integridad, en su vida completa, en su día a día, lo pone de relieve para que las personas digan, esta persona es, y en este caso esta mujer es sabia y tiene instrucción de lo alto. Y también este hombre es sabio e inteligente porque lo demuestra con sus hechos. Muy importante esas cosas que dice el apóstol Santiago. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal y puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Muy importante esa palabra que nos dice el apóstol Santiago. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y esto lo tenemos que practicar tanto en nuestro hogar como en el prójimo y en nuestro diario vivir. No es un año, ni 2 años, ni un mes, ni 2 meses. Tenemos problemas, todos tenemos diferencias, todos tenemos dificultades, pero sabemos que el que ha recibido sabiduría de lo alto pone en práctica día a día estas cosas y se va llenando cada vez más de bondad, de acción dócil, acción pacífica, es lleno de compasión y siempre dará buenos frutos, sea hombre o sea mujer. Si una mujer está instruida en el Señor y verdaderamente está llena del Espíritu Santo, siempre va a mostrar buenos frutos, tanto con sus familiares, con su esposo, con sus amigos y con el prójimo en general. Y viceversa como es el hombre. Muy importante lo que dice el apóstol Santiago, que no solamente es hablarlo, sino demostrarlo. Importante esas cosas que nos dice el apóstol Santiago. Bendito el Señor. Bien, dice
El apóstol Pedro, muy importante lo que dice el apóstol Pedro también que nos va a hablar, dice en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, dice el apóstol Pedro así: Asimismo, esposas, sométase a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por las palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mire lo que dice el apóstol Santiago el apóstol Pedro, perdón, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice estas palabras el apóstol Pedro. Dice: Asimismo, esposas, sométase a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que no procede de lo íntimo del corazón, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor ante Dios. Así se adornan en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que os obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean compasivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Muy importante esto que dice el apóstol Pedro, ya para terminar, muy importante esto que vienen diciendo desde la antigüedad. Vemos lo que el Señor dice, que el Señor creó la mujer de una costilla de Adán, en este caso de nosotros, muy importante, tiene nuestra misma naturaleza, nuestros mismos sentimientos, pensamientos. Vimos una bella historia de David, Nabal y Abigail en el libro de los Salmos, en el libro de Samuel, perdón. Vimos lo que nos dicen el salmista, los salmos, que el temor de la sabiduría es el conocimiento del Señor. Vemos lo que dicen los proverbios sobre la mujer, que una mujer sensata vale más que las piedras preciosas. Vemos lo que viene diciendo el apóstol Pablo, que nos sometamos en nuestro deber conyugal, tanto hombre como mujer, para no caer en lazos de tentación. Vemos lo que el apóstol Pedro aquí nos dice, que nos sometamos para que por medio de nuestra conducta las personas puedan llegar a los pies de Cristo, pero entendamos muy claro que no nos podemos unir en yugo desigual. Bien, no pretendemos cambiar a nadie ni juguemos a ser cambistas de nadie, porque si procedemos de esa manera nos vamos también a ganar muchos sinsabores. Entonces, breguemos a buscar primeramente en el Señor su instrucción, instruyámonos primero para ser un instrumento agradable, en este caso al Señor primero que todo, pero también para la persona que vaya a llegar a nuestro encuentro. Pero debemos entender que tanto un hombre como una mujer es preferible, primordial, que tengan cada uno una instrucción ya en el Señor. ¿Para qué? Para que ellos ya adelanten esa parte y caminen a la perfección. Muy importante. Por eso dice la Escritura que instruye al sabio para que sea más sabio. Reprende al sabio para que se haga más sabio, pero que no reprendas al necio porque te va a aborrecer. Entonces, muy importante esto que dice, cuando tú ya tienes una mujer instruida en el Señor y mujer, ya tienes un hombre instruido en el Señor, entonces, ¿qué pasa? Que ya tienen una ganancia, ya tienen un camino hecho. Entonces, se van a instruir los dos y automáticamente, cuando una mujer le habla al marido sobre ciertas cosas, en este caso a su esposo, y este esposo sabio, él va a adquirir más sabiduría. Y cuando el hombre le habla a la mujer ya siendo sabia, ella va a adquirir aún más sabiduría. Pero si le estás hablando a un necio, es muy difícil. Entonces, no nos causemos sinsabores, mujeres, hombres, en este caso las mujeres, sean virtuosas con su modo de proceder, con su modo de hablar, con su modo de actuar, con su modo de vestir. Honren primeramente al Señor, no lo hagan por vanidad. Ya vemos que la Escritura nos dice que la belleza es vana y es pasajera. Seamos bellos por dentro y por fuera. Busquemos
primeramente en el Señor alguien adecuado para que se pueda juntar en nuestras vidas y nuestros caminos sean maravillosos más adelante. No nos hagamos sabios en nuestro propio entendimiento, dice el Señor. Primero pidamos la sabiduría de lo alto. Muy importante lo que dejó el Señor para nosotros, las mujeres, algo maravilloso, un ser maravilloso que el Señor ha creado para que sea nuestro complemento, sea nuestra ayuda idónea, pero debemos entender de que tanto hombres como mujeres fallamos y debemos entender de que tenemos que aprender de esas fallas, no seguir fallando más. Tenemos que pulirnos más y más y más cada día en la escritura. Pedir, esto es una guía maravillosa, es el manual del ser humano. No, los manuales no se encuentran en las esquinas. El manual del ser humano no lo encuentra en un amigo, el manual no lo encuentras en la abuela, el manual no lo encuentras en los bares, el manual no lo encuentras en las salas de cine, el manual no lo encuentras en las montañas rusas, el manual no lo encuentras en la belleza ni en la vanidad, el manual no lo encuentras en ninguna parte, sino principalmente para que tu vida sea fructuosa, que sea llena de vida, como lo dice la escritura. Tienes que buscar este manual que solamente se encuentra en la palabra de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy importante primero acercarnos a Él con corazón constricto y humillado, pedir su sabiduría, pedir la compasión de Él, que Él vea nuestro corazón para que asimismo Él busque adecuadamente en su sabiduría alguien adecuado para nuestras vidas. No busquemos en nuestro propio proceder porque vamos a fallar, pero cuando buscamos primeramente en la guía que es la palabra del Señor para el ser humano, vemos que de ella van a brotar frutos agradables, tanto para un hombre como para una mujer. Una mujer virtuosa, una mujer sabia edifica su casa, una mujer necia la destruye. Un hombre sabio también edifica su hogar, edifica a su esposa, edifica a sus hijos, se edifica a sí mismo, edifica al prójimo, edifica a su hermano y edifica a muchas cosas. Pero un hombre insensato pasa como lo que pasó con este hombre, Naval. Iba incluso a la destrucción y a su propia muerte. Entonces, ¿por qué? Porque era arrogante, porque era necio y porque era insolente. Entonces, ni hombres ni mujeres, de nada nos vale ser insolente, de nada nos vale la inteligencia humana. Podemos ser lo que seamos en la vida. Gloria a Dios que nos da dones para poder trabajar y ser de instrumento, ser de ayuda para nuestras familias, para poder traer nuestro pan a casa. Pero, primero que todo, sirvámosle al Señor. Grande es el Señor. Un honor servir al Señor, primeramente. Bendito Dios, que cada día abre las puertas de su misericordia para que podamos nosotros ingresar en ella. Entonces, mujeres, sean sensatas, pidan instrucción al Señor, no se priven de esta maravillosa enseñanza, no se priven de ser corregidas por el Espíritu Santo. Es maravilloso porque trae olor de vida, trae fragancia, trae olor de años, trae olor de sabiduría, trae olor de inteligencia, trae olor de honor, trae olor de ser alguien virtuoso en la vida, de que seas una servidora del Señor, que seas una servidora de tu esposo, someterse a Él, pero como lo he reiterado, sin malos tratos, sin malas cosas, sin vejaciones verbales, sin vejaciones materiales, pero sabiendo de que tú tienes unas instrucciones que el Señor te dejó y el hombre tiene otras instrucciones. No podemos mezclarlas, debemos compartirlas, pero no mezclarlas. El Señor a cada uno le dejó su orden, compartamos ese orden, no podamos ser como el hombre, ni el hombre puede ser pretender ser la mujer, ella tiene sus estatutos, nosotros tenemos sus estatutos, pero compartámoslos en el vínculo del matrimonio. Muy importante esto para unir nuestro propósito y ser agradable primeramente al Señor. Muy importante esto. Les agradezco a todos por su amable atención, por su seguir y su compartir. Gracias a todos los que nos siguen, bendito el Señor, que cada día nos da esta misericordia para acercarnos a usted. Hemos venido hablando de varios temas y pues hoy era necesario hablar sobre este tema para podernos salir pues de la rutina de lo que son las cosas que viene hablando la religión en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hablaremos más adelante sobre el nombre de Jesús, el significado del nombre, pero por ahora importante dar estas enseñanzas que el Señor quiere transmitir por medio de nosotros, sus servidores, y por medio de ustedes también,
muy importante, que todos somos uno en el Señor, y maravilloso el hombre que encuentra una mujer sabia y ejemplar, y maravillosa también una mujer que encuentra un hombre sabio y ejemplar, muy importante. Pero esta instrucción, la primeramente, la tenemos que buscar en la palabra de nuestro gran Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros también, muy importante. A todos muchísimas gracias, buenas tardes, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia, paz, misericordia en su corazón y que prontamente en su diario vivir reluzca la luz del rostro de nuestro Señor Jesucristo y haga de los que estén buscando su ayuda idónea, su esposo o esposa, prontamente el Señor ponga en su camino a alguien verdaderamente digno y a la altura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sea hombre o sea mujer. Muchísimas gracias a todos y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Hasta luego.